La cruda realidad de Estados Unidos suele revelarse bajo las intensas luces fluorescentes de un supermercado. Era una gélida tarde de martes cuando un anciano de 90 años, con las manos temblorosas por la artritis y una silenciosa vergüenza grabada en el rostro, colocó una pesada estrella de plata deslustrada junto a una barra de pan y una lata de sopa. No pedía caridad, ofrecía un intercambio. Sangre, sudor y los fantasmas de guerras olvidadas a cambio de sustento para 3 días. Pero antes de que un coleccionista sin escrúpulos pudiera arrebatar la valiosa reliquia por una miseria, un veterano de guerra y su enorme pastor alemán irrumpieron en el lugar, cambiando para siempre el rumbo de 3 vidas destrozadas. El viento que soplaba desde el estrecho de Puget traía consigo un frío penetrante y gélido que parecía burlarse de las delgadas paredes de la destartalada caravana de Matthew Ryan. A sus 90 años, Matthew medía sus días no en horas, sino en el calor menguante de su radiador y el creciente silencio en su hogar. Habían pasado 4 años desde la muerte de su esposa, Marta. Ella se había llevado consigo la calidez del hogar, dejando solo los recuerdos de un matrimonio de 50 años y una montaña de deudas médicas que habían devorado sin piedad todo lo que habían construido. Su lucha contra el cáncer de páncreas era feroz. Y Matthew la combatió a su lado con la misma determinación silenciosa e implacable que había demostrado décadas atrás en las selvas de Vietnam y las gélidas aguas costeras de Corea. Matthew fue buzo de combate mucho antes de que el término SEAL de la Marina se convirtiera en un elemento básico de las superproducciones de Hollywood. Había servido en equipos de demolición submarina y, a principios de la década de 1960, se unió a los recién formados SEAL. Había derramado su sangre por su país en aguas turbias que la mayoría de los hombres ni siquiera sabrían ubicar en un mapa. Había subido los cuerpos mutilados de sus compañeros a helicópteros de extracción bajo intenso fuego enemigo. Había sobrevivido a lo insuperable. Pero mientras estaba de pie en su cocina tenuemente iluminada aquella gris mañana de martes, Matthew se dio cuenta de que estaba perdiendo una batalla completamente diferente. Abrió la despensa. En el estante inferior había una caja de avena genérica junto a una lata de café instantáneo y medio paquete de galletas. El refrigerador estaba aún peor. Un solo frasco de mostaza y una jarra de plástico con un par de centímetros de leche agria. El estómago de Matthew emitió un rugido hueco y desesperado. No había comido una comida sólida en 2 días. Se acercó a la mesa de la cocina, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. Sobre la superficie rayada del contrachapado yacía un aviso de impago del banco, impreso en letras rojas agresivas y amenazantes. Se suponía que su cheque de pensión se había cobrado ayer. Era todo el dinero que le quedaba después de que la agresiva compañía de hipotecas inversas le hubiera exprimido hasta la última gota. Pero cuando llamó a la línea automática del banco esa mañana, la voz robótica le informó fríamente que su saldo era de 22 centavos. Matthew se frotó el rostro curtido por el sol. Su piel, como pergamino viejo, se estiraba sobre sus prominentes pómulos. El orgullo era peligroso para un anciano, pero era la única posesión que a Matthew le quedaba en abundancia. Nunca había mendigado, ni una sola vez. Lenta y deliberadamente, se dirigió a su pequeña habitación. En un rincón, sobre una cómoda polvorienta, había una pesada vitrina de roble. El cristal estaba empañado, pero debajo yacía toda su juventud. El tridente dorado, la insignia de combate, el corazón púrpura con una estrella dorada y, en el centro, brillando incluso en la penumbra, su estrella plateada. La condecoración resaltaba su extraordinaria valentía e intrepidez en acción, detallando cómo Matthew, de 26 años, había repelido él solo una emboscada del Viet Cong para salvar a su pelotón rodeado. Matthew contempló la medalla. Recordó el olor a pólvora, el estruendo ensordecedor de los disparos, el sabor metálico del miedo y la adrenalina. Recordó al presidente prendiéndosela en el pecho. Con manos temblorosas y curtidas por el paso del tiempo, Matthew abrió la vitrina. Dudó. Quitar la medalla le pareció una traición. Era como admitir la derrota, pero el agudo dolor en el estómago le recordó una dura e ineludible realidad. No se puede comer bronce ni beber plata. Perdonadme, muchachos, susurró Matthew a los fantasmas de su escuadrón.
Se desabrochó la estrella de plata y guardó la pesada medalla con cinta en el bolsillo de su desgastado abrigo de lana. También sacó una moneda conmemorativa más pequeña, de plata maciza, que había recibido de un oficial superior. Matthew se abrochó el abrigo para protegerse del viento, tomó su bastón de madera y salió a la gélida lluvia de Washington. El camino hasta el mercado de Omaha era de solo 6 cuadras, pero para un hombre cansado de 90 años, se sentía como una marcha forzada a través de territorio hostil. La lluvia le empapó los pantalones finos, congelándolo hasta los huesos, pero mantuvo la barbilla baja y sus botas avanzando, paso a paso, con una agonía constante. Omaha Market era un referente en la comunidad de Bremerton, una tienda de comestibles independiente de tamaño mediano que olía a adoquines, manzanas frescas y el cálido y embriagador aroma de los pollos asados en la charcutería. Cuando Matthew abrió las puertas corredizas automáticas, la repentina ráfaga de calor lo mareó. Se aferró al asa de un carrito de compras para mantenerse en pie, respirando con dificultad para calmar su corazón acelerado. Recorrió los pasillos con extrema precisión. No podía permitirse el lujo de mirar la sección de carne fresca ni la vibrante sección de frutas y verduras. Empujó su carrito directamente por los pasillos centrales mientras sus ojos escudriñaban los estantes inferiores donde se encontraban los productos más baratos. Escogió una barra de pan blanco de marca genérica, un frasco de mantequilla de cacahuete, una lata de sopa de fideos con pollo genérica y una bolsita de pienso seco para perros. No tenía perro, pero había uno callejero durmiendo debajo de su caravana, y Matthew no soportaba la idea de dejar que el animal muriera de hambre, aunque él mismo se estuviera muriendo de hambre. Se dirigió hacia la entrada de la tienda. La caja número 4 estaba atendida por una adolescente llamada Choe, que masticaba chicle rítmicamente y miraba fijamente una revista en su teléfono con la mirada perdida. ¿Encontraste todo bien? Sin levantar la vista, pasó los artículos por el escáner. Sí, señora. Gracias, respondió Matthew con voz ronca, casi en un susurro. Serán $14, dijo Choe, alzando la vista por fin. Parpadeó al ver al anciano tembloroso y empapado que tenía delante. Un destello de compasión cruzó sus ojos. Matthew metió la mano en el bolsillo. Sus dedos se deslizaron por su cartera vacía y los cierres se cerraron alrededor del frío metal de la estrella plateada. La sacó junto con la pesada moneda conmemorativa de plata y las colocó con cuidado en la cinta transportadora negra. Chloe miró fijamente los artículos. Disculpe, señor, no puedo aceptarlos. Solo aceptamos efectivo, tarjeta o EBT. Yo, lo sé, balbuceó Matthew, sintiendo que la humillación le subía a las mejillas pálidas. Pero parece que he tenido algunos problemas económicos. Esta estrella es de plata auténtica y la moneda es de plata esterlina pura. Le aseguro que valen mucho más de $14. Solo necesito la comida. Las compraré de nuevo la semana que viene cuando reciba mi pensión. Chloe parecía asustada. Señor, de verdad que no puedo. Permítame llamar a mi gerente. Antes de que Matthew pudiera protestar, Chloe pulsó un botón debajo de su caja registradora. En cuestión de segundos, Richard, el encargado de turno, un hombre de unos 40 años con una corbata ajustada y una expresión de permanente fastidio, se acercó. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Richard con un suspiro. Chloe señaló las medallas. ¿Quiere pagar con esto? Richard miró a Matthew, luego a las medallas. Señor, esto es un supermercado, no una casa de empeños. Si no puede pagar su compra, le pido que se aparte. Por favor, dijo Matthew, con la voz ligeramente quebrada. Se odiaba a sí mismo por suplicar. Un hombre que había estado cara a cara con la muerte en el delta del Mekong ahora suplicaba por mantequilla de cacahuete. Solo cuesta $14. El metal por sí solo ya lo vale. No me importa cuánto valga, espetó Richard, perdiendo la paciencia. No puedo meter ni una sola pieza de metal en la caja. Apártese, señor. Un momento, interrumpió una voz detrás de Matthew. Gordon Finch estaba en la fila con una cesta llena de cerveza de primera calidad y filetes. Gordon era un anticuario local conocido en el pueblo por su agresiva forma de negociar y sus turbias prácticas comerciales.
Tenía buen ojo para los objetos de valor, pero carecía de escrúpulos. Gordon dio un paso al frente y cogió la estrella de plata del cinturón. Le dio la vuelta y sus ojos se abrieron ligeramente al leer el grabado en el reverso. Inmediatamente se dio cuenta de que no era una réplica, era una pieza original, con nombre y fecha, una pieza de la historia militar que podría alcanzar miles de dólares en una subasta privada. Te diré una cosa, viejo, dijo Gordon, mostrando una sonrisa maliciosa. El gerente tiene razón, no puede aceptar esto. Pero soy generoso. Colecciono este tipo de recuerdos. Te daré $20 en efectivo por la estrella y la moneda. Con eso te alcanza para tus compras y te sobra algo de cambio. Un favor entre vecinos. Matthew miró fijamente a Gordon. Sabía que lo estaban robando. Sabía que el hombre se estaba aprovechando de su desesperación. Pero la vista de Matthew estaba borrosa por el bajo nivel de azúcar en la sangre, y la vergüenza de retrasar la fila lo estaba matando. $20, susurró Matthew, mirando sus botas. ¿Lo tomas o lo dejas?, dijo Gordon, buscando un billete en su cartera. Sinceramente, te estoy haciendo un favor. Matthew extendió lentamente la mano para aceptar el dinero, con el corazón destrozado. Estaba cambiando su honor, su legado y el recuerdo de sus hermanos caídos por una lata de sopa. Pero antes de que los dedos de Matthew pudieran tocar el billete, una mano enorme y pesada, marcada por las cicatrices de la batalla, se interpuso entre Gordon y Matthew y le sujetó la muñeca con firmeza. Al cabo Philip Mellor no le gustaban los supermercados, ni las multitudes, ni el ruido, y sobre todo, no le gustaba el zumbido de las luces fluorescentes, una frecuencia que a veces le recordaba a los motores de los drones de la provincia de Helmand. Dead tenía 28 años, un físico imponente, un corte de pelo militar muy corto y una mirada que escudriñaba constantemente el perímetro. Había sido dado de baja del cuerpo de marines por motivos médicos un año antes, después de que un artefacto explosivo improvisado le dañara permanentemente la pierna izquierda y le destrozara temporalmente la mente. La transición a la vida civil había sido brutal, un oscuro túnel de trastorno de estrés postraumático y aislamiento. Su única salvación en ese momento era caminar hacia su izquierda. Rex era un pastor alemán color sable que pesaba 38 kilos. Era un antiguo perro militar entrenado para detectar explosivos. Rex le había salvado la vida a Dead en el extranjero, y cuando ambos se retiraron debido a lesiones, Dead libró una batalla burocrática para adoptarlo. Rex ahora llevaba un chaleco de perro de servicio, y su rostro marcado por las cicatrices y sus intensos ojos color ámbar exigían respeto de cualquiera que se cruzara en su camino. Dead solo estaba allí para comprarle a Rex un café y una marca específica de golosinas para perros. Caminaban por el pasillo principal hacia la caja cuando Rex se detuvo de repente. El pastor alemán no ladró ni gruñó, en cambio, aplanó las orejas, puso rígido el cuerpo y dejó escapar un gemido bajo, apenas audible. Dead tiró ligeramente de la correa, rompiendo su estricto entrenamiento para caminar a su lado, algo que solo hacía cuando percibía una angustia extrema o una amenaza. Rex había sido entrenado para detectar picos de adrenalina y cortisol, una habilidad que ahora resultaba invaluable para Dead durante los ataques de pánico. ¿Qué pasa, amigo?, murmuró Dead. Rex tiró hacia el registro número 4. Mientras Dead se acercaba, evaluó rápidamente la escena. Vio al gerente impaciente. Vio al anciano frágil y empapado, que parecía a punto de desmayarse. Vio al tipo repulsivo con el billete de $1, y entonces la mirada de Dead se posó en la cinta transportadora negra. Se detuvo en seco. Dead había pasado suficiente tiempo con operadores de alto nivel como para reconocer el objeto junto a la barra de pan. Era una estrella plateada, y junto a ella una moneda conmemorativa con la insignia del Comando de Operaciones Especiales Navales. La sangre de Dead latía con fuerza en sus oídos. Vio al anciano extender la mano para coger el billete, con el rostro reflejando una derrota absoluta. Dave no pensó. Su entrenamiento se impuso. Recorrió la distancia en 3 zancadas largas, y Rex lo siguió a la perfección. Justo cuando Gordon Finch estaba a punto de entregar el dinero, Dead extendió la mano y le agarró la muñeca con fuerza, como una prensa de acero. —¿Qué demonios?
gritó Gordon, intentando retirar el brazo. Guarda el dinero en tu bolsillo, dijo Dev con voz baja, ronca y peligrosamente tranquila, antes de que te haga tragarlo. Perdón, exclamó Gordon, inflando el pecho, aunque sus ojos delataban su miedo al ver al enorme marine y al igualmente intimidante pastor alemán que ahora lo miraban fijamente. Esta es una transacción privada. Estoy ayudando al viejo. Estás intentando comprar una estrella de plata por $20, respondió Dev, apretando el puño con tanta fuerza que Gordon se estremeció. Eso es una falta de respeto imperdonable. Vete ahora mismo. Gordon buscó la ayuda del gerente Richard, pero Richard, de repente, se había interesado en sus propios zapatos y no quería saber nada de aquel enfrentamiento. Maldiciendo entre dientes, Gordon recogió su cesta y corrió a otra caja. Dave exhaló lentamente, conteniendo su ira. Dirigió su atención al anciano. Matthew lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos, temblando aún más que antes. La postura de Dave se suavizó de inmediato. Soltó la correa de Rex. El perro estaba entrenado para quedarse quieto. Dave tomó con cuidado la estrella y la moneda de plata del cinturón. La sostuvo con una reverencia generalmente reservada para reliquias religiosas. Señor, dijo Dave, con la voz teñida de un profundo e inquebrantable respeto. Cabo Mellor, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es un verdadero honor conocerlo. Matthew tragó saliva con dificultad, tratando de mantener la compostura. Matthew Ryan, UDT, Equipo SEAL 2. Dave sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre era un pionero, una leyenda viva, y estaba en un supermercado intercambiando su alma por una lata de sopa. Señor Ryan, dijo Dave con suavidad, devolviéndole las medallas a Matthew. Quédeselas, por favor. No puedo, susurró Matthew mientras una lágrima finalmente escapaba de sus ojos y rodaba por su mejilla curtida. No tengo dinero. Mi tarjeta fue rechazada. Tengo que comer, hijo. Dave sintió una punzada de furia. No contra Matthew, sino contra un mundo que permitía que esto sucediera. Metió la mano en el bolsillo trasero, sacó la cartera y le entregó la tarjeta de débito a Choe, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos. Cárgala. Pon la compra en mi tarjeta, ordenó Dave. No, no, protestó Matthew débilmente, intentando apartar la mano de Dave. No acepto caridad. Pago mis propios gastos. Siempre lo he hecho. No es caridad, señor, dijo Dave con firmeza, mirando a Matthew directamente a los ojos. Es una deuda. Soy un marine. Usted es un buzo de combate. Usted allanó el camino para tipos como yo. Considere esto un pago atrasado. Matthew miró a Dave, su determinación desmoronándose ante el agotamiento que le producía la realidad. Mientras Choe pasaba la tarjeta, Dave notó un trozo de papel arrugado que sobresalía del bolsillo del abrigo de Matthew. Era el recibo bancario que Matthew había impreso esa mañana en el cajero automático antes de ir a la tienda. Señor, usted dijo que su tarjeta fue rechazada, preguntó Dave con suavidad. ¿No le depositaron su pensión? Deberían haberlo hecho, suspiró Matthew, apoyándose pesadamente en su bastón. Pero el banco dijo que mi saldo era 0. No lo entiendo. Pago mi hipoteca inversa el primer día de cada mes. Debería haber tenido $400 para cubrir mis gastos. Dave frunció el ceño. ¿Le importa si miro ese recibo? Matthew, demasiado cansado para discutir, sacó el recibo arrugado de su bolsillo y se lo entregó a Dave. Dave lo alisó. No era un experto en finanzas, pero sabía leer un extracto bancario. Revisó las últimas 5 transacciones. Pago de hipoteca inversa, $1,200, farmacia, $45. Pero fueron las siguientes 3 transacciones las que le helaron la sangre a Dave. Retiro, Etax Holdings LLC, $250. Retiro, Etax Holdings LLC, $100. Retiro, Etax Holdings LLC, $50. Alguien estaba exprimiendo al anciano. No se lo estaban quitando todo de golpe. Se lo estaban quitando poco a poco, vaciando su cuenta en el momento en que recibía su pensión.
Señor Ryan, dijo Dev lentamente, con la mirada fija en el recibo. ¿Sabe qué es Apex Holdings LLC? Matthew parecía confundido. No, nunca he oído hablar de ellos. ¿Por qué? Dev levantó la vista del recibo, con la mandíbula apretada. Esto no era solo una triste historia sobre un veterano en apuros. Esto era explotación financiera. Esto era un crimen. Rex, al notar el cambio en la expresión de Dev, se acercó y apoyó suavemente su gran y cálida cabeza sobre la rodilla temblorosa de Matthew. Matthew bajó la mirada sorprendido e instintivamente colocó su mano nudosa sobre el suave pelaje del perro. Una pequeña parte de la tensión abandonó los hombros del anciano. Señor, dijo Dev, tomando las bolsas de la compra del mostrador. Mi camioneta está afuera. Lo llevaré a casa y luego averiguaremos quién lo ha estado robando. Matthew observó al joven y fiero marine y al perro leal que lo protegía a su lado. Por primera vez en 4 años, desde la muerte de Marta, Matthew no se sentía completamente solo. Está bien, hijo, susurró Matthew. Está bien. La calefacción de la destartalada Ford F-250 de Dev rugía como un motor a reacción, inundando el habitáculo con un glorioso calor seco. Matthew iba sentado en el asiento del copiloto, con las manos delgadas colgando justo encima de las rejillas de ventilación y los ojos cerrados. En el asiento trasero, Rex se había colocado justo detrás de Matthew, apoyando su pesada barbilla en el hombro del anciano. Cada pocos minutos, el pastor alemán soltaba un suave resoplido, un sonido tranquilizador que parecía anclar a Matthew en el presente. Dev conducía en silencio, con la mandíbula apretada. La dirección que Matthew le había dado estaba en las afueras de Bremerton, pasando los astilleros, en un parque de caravanas destartalado que el tiempo y la financiación municipal habían olvidado por completo. Cuando Dev aparcó la camioneta en el lote número 42, se le encogió el corazón. La casa de Matthew era una caravana de aluminio oxidada, de una sola unidad, que parecía haber sobrevivido a duras penas a un huracán. El zócalo estaba podrido. Los escalones de la entrada se hundían peligrosamente, y una lona de plástico azul clavada cubría la mitad del techo, ondeando violentamente con los vientos costeros. Hogar, dulce hogar, murmuró Matthew, abriendo los ojos y ofreciendo una sonrisa débil y autocrítica. Lamento su estado. Sin Marta, me temo que dejé que el mantenimiento se descontrolara. No se disculpe por nada, señor, dijo Dev, poniendo la camioneta en punto muerto. Dev tomó las bolsas de la compra de la parte trasera, se echó la mochila al hombro y acompañó a Matthew hasta la puerta. Cuando Matthew la abrió, el aire que los recibió era aún más frío que el de afuera. El frío húmedo se les metió hasta los huesos. Dev encendió la luz. No pasó nada. Ah, suspiró Matthew, apoyándose pesadamente en su bastón de madera. Los interruptores deben de haberse disparado otra vez, o tal vez finalmente lo cortaron. Me he retrasado un poco. Siéntese, señor Ryan, ordenó Dev con suavidad, sacando una linterna de su mochila y encendiéndola. El haz de luz recorrió la pequeña sala de estar. Estaba increíblemente ordenada. Los pisos estaban barridos y los pocos muebles descoloridos estaban cuidadosamente colocados, pero era terriblemente austera. Dev se puso manos a la obra de inmediato. No era un simple invitado. Había sido enviado a una misión. Revisó la caja de fusibles en el pasillo y confirmó que el interruptor principal estaba encendido. Un vistazo rápido por la ventana al contador confirmó sus sospechas. Una etiqueta roja colgaba de la cúpula de cristal. La compañía eléctrica había cortado la línea. De acuerdo, se dijo Dev. Fue a la cocina y giró la perilla de la estufa de gas. Un leve silbido de propano lo recibió. Encendió una cerilla de la caja sobre la encimera y un anillo azul de fuego cobró vida. No era mucho, pero era cálido. Encontró una olla limpia, abrió la lata de sopa de pollo genérica que acababan de comprar y la vertió. Mientras se calentaba, preparó un sándwich grueso de mantequilla de cacahuete en pan blanco. En 10 minutos, colocó un tazón humeante y el sándwich frente a Matthew, quien estaba sentado a la pequeña mesa del comedor, envuelto en 2 gruesas mantas de lana que Dev había traído del camión. Coma despacio, señor,
ordenó Dev. Las manos de Matthew temblaban mientras sostenía la cuchara, pero logró llevarse el primer bocado a la boca. Cerró los ojos y una profunda expresión de alivio inundó su frágil rostro al sentir el caldo caliente en su estómago vacío. Rex estaba sentado obedientemente justo al lado de la silla de Matthew, con sus ojos ámbar observando atentamente al anciano. Dev sirvió un tazón de comida seca para perros a Rex, pero el perro se negó a comer hasta que Matthew terminó la mitad de su sándwich. Mientras Matthew comía, Dev acercó una silla frente a él. Señor Ryan, tenemos que hablar de su cuenta bancaria. Usted dijo que alguien estaba vaciando su cuenta. Matthew tragó un trozo de pan y se limpió la boca con una servilleta de papel. No sabía que alguien se lo estaba llevando. Solo sabía que el dinero había desaparecido. Supuso que era la compañía de hipotecas inversas que se estaba quedando con más de lo que le correspondía, o las comisiones bancarias. No sé. No me manejo bien con los sistemas bancarios modernos, cabo. Marta se encargaba de toda la contabilidad. Cuando falleció, un hombre del banco se ofreció a automatizar todos mis pagos. Firmé un montón de papeles. Solo quería que todo estuviera resuelto para poder llorar la muerte de mi esposa. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, preguntó Dev, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo del bolsillo. Matthew entrecerró los ojos, intentando recordar. Thomas Harding. Era un hombre elegantemente vestido. Salió, se tomó mi café y me dijo lo mucho que respetaba mi servicio. Tramitó la hipoteca inversa para pagar las facturas del hospital de Marta y dijo que la pensión restante sería mía para vivir. ¿Dónde están los papeles que te hizo firmar? Matthew señaló con un dedo tembloroso un archivador metálico destartalado en la esquina del salón. En el cajón de arriba, debajo de la carpeta verde. Dev se acercó, abrió el cajón y sacó un sobre repleto de papel manila. Volvió a sentarse a la mesa y comenzó a examinar los documentos a la luz de su linterna. Era un contrato de hipoteca inversa estándar, aunque abusivo, pero a medida que Dev profundizaba en los apéndices, entrecerró los ojos. Oculto en la página 47, enterrado bajo una montaña de jerga legal densa, había un formulario de autorización para una comisión de administración y gestión de cuenta. Otorgaba a una entidad llamada Apex Holdings LLC el derecho a retirar fondos para servicios continuos de asesoría financiera. No se especificaba una cantidad fija, era un cheque en blanco. Esto es un parásito, murmuró Dev, apretando la mandíbula. No solo le cobraron una comisión, señor, sino que han estado accediendo a su cuenta 3 o 4 veces al mes. $200 por aquí, 50 por allá. Mantuvieron el saldo por debajo de los umbrales de alerta de fraude. Lo han estado desangrando lentamente, esperando que muriera antes de que alguien se diera cuenta. Matthew miró fijamente su tazón de sopa medio vacío. Debería haberlo leído con más atención. Fui un tonto, ¿verdad? Usted estaba de luto, dijo Dev bruscamente, con tono firme, y este cobarde se aprovechó de eso. ¿Tiene la tarjeta de presentación de Thomas Harding? Matthew asintió lentamente, metió la mano en su cartera y deslizó una tarjeta brillante y de aspecto caro sobre la mesa. Thomas Harding, asesor principal, Harding Financial Solutions, Bremerton Town Center. Dev se quedó mirando la tarjeta. La familiar y gélida calma de una operación de combate se apoderó de él. El zumbido errático de su trastorno de estrés postraumático se desvaneció, reemplazado por una concentración absoluta en un objetivo específico. Termina tu sopa, Matthew, dijo Dev, poniéndose de pie y guardando su libreta en el bolsillo. Rax y yo tenemos un recado que hacer. Antes de abandonar el parque de caravanas, Dev se sentó en la cabina de su camioneta e hizo una llamada. Marcó un número que no había usado en más de un año. Sí, respondió una voz adormilada a pesar de ser tarde. Soy Miller. Hubo una pausa en la llamada, seguida del sonido de papeles moviéndose y el tecleo de un ordenador. Wyatt era un exanalista de inteligencia del cuerpo de marines que había servido en la unidad de Dev. Un artefacto explosivo improvisado le había amputado el brazo derecho, pero su cerebro y su mano restante eran más rápidos en una red segura que una supercomputadora. Wyatt ahora vivía en un sótano en San Diego.
Trabajaba como contratista independiente de ciberseguridad y bebía demasiadas bebidas energéticas. Dev, dijo Wyatt, endureciendo su voz al instante. ¿Estás vivo, hermano? Estoy vivo, dijo Dev. Necesito un favor, extraoficial, rápido. Dame un objetivo. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Thomas Harding. Dirige Harding Financial Solutions en Bremerton, Washington. También necesito que investigues una LLC llamada Apex Holdings. Dame un minuto, murmuró Wyatt. Dev podía oír el tecleo frenético. Harding Financial. Bien, el registro mercantil a primera vista parece legítimo. Gestión patrimonial estándar, planificación sucesoria. Ahora veamos Apex Holdings LLC. Dame un segundo para sortear este cortafuegos estatal. Bien, estoy en el registro mercantil. Un largo silbido salió del altavoz. ¿Qué está pasando?, preguntó Dev, apretando el volante con más fuerza. Apex Holdings es solo una empresa fantasma, Dev. Aunque está registrada en Delaware, los números de ruta de las cuentas bancarias vinculadas corresponden a una cuenta privada en un banco extranjero en las Islas Caimán. Pero aquí viene lo peor, la agente registrada de Apex Holdings es una mujer llamada Brenda Harding, la esposa de Thomas Harding. Está usando la empresa fantasma de su esposa para estafar a sus clientes, concluyó Dev. Peor aún, dijo Wyatt, con un tono cada vez más sombrío. Acabo de cotejar los números de ruta de tránsito. Apex Holdings está realizando transferencias automáticas desde 14 cuentas corrientes locales diferentes. Estoy recopilando los nombres de los titulares de las cuentas ahora mismo. Wyatt recitó una lista de nombres. Dev no los reconoció, pero le pidió que los comparara con los registros militares. Wyatt respiró hondo en el micrófono. 12 de los 14 nombres son veteranos de combate mayores de 80 años. 2 son veteranos de la Segunda Guerra Mundial, 6 de la Guerra de Corea y 4 de la Guerra de Vietnam. Este tal Harding se dirige intencionadamente a veteranos ancianos. Probablemente obtiene sus nombres de las listas de correo de los centros de veteranos o de los registros públicos del Departamento de Asuntos de Veteranos. Les ofrece asesoramiento financiero gratuito, les gestiona hipotecas inversas y oculta a este parásito de Apex Holdings entre el papeleo. A Dev se le heló la sangre. No se trataba solo de Matthew, era un ataque sistemático y calculado contra los hombres más vulnerables del país. Hombres que habían derramado su sangre por la misma libertad que Thomas Harding usaba para comprarse sus trajes a medida. Imprime todo lo que tengas, Wyatt. Envíalo a mi correo electrónico cifrado, dijo Dev en voz baja. Hecho. ¿Qué vas a hacer, Dev? ¿Quieres que se lo envíe a la oficina del FBI en Seattle? Al final, dijo Dev, pero a los federales les llevará 6 meses reunir pruebas. Para entonces, Matthew y los demás habrán muerto de frío o de hambre. Tengo que acabar con esta serpiente hoy mismo. Dev colgó el teléfono y miró por el retrovisor. Rex estaba sentado erguido en el asiento, con las orejas atentas, percibiendo el repentino cambio en la adrenalina de su adiestrador. Rex, dijo Dev, bajando la voz al tono grave y autoritario que usaba en las operaciones. Prepárate. Nos vamos de casa. 20 minutos después, Dev aparcó su Ford en el impecable aparcamiento adoquinado de Harding Financial Solutions. Era un edificio moderno e independiente con ventanales tintados que iban del suelo al techo y daban al puerto deportivo de Bremerton. Un Mercedes-Benz clase S flamante estaba aparcado justo enfrente, ocupando un sitio reservado para el director. Dev salió del coche, le puso el chaleco táctico a Rex y le ató la correa. Ya no llevaba uniforme, pero mientras caminaba hacia las puertas de cristal, su porte denotaba la presencia de un agente de reconocimiento. Empujó las puertas dobles. El vestíbulo olía a café expreso caro y cuero. Una joven con una chaqueta de diseñador estaba sentada detrás de un elegante mostrador de recepción de mármol. Disculpe, señor, dijo rápidamente cuando Dev y el enorme pastor alemán entraron. No puede traer un perro aquí. Dev ni siquiera se detuvo, abrió su billetera y mostró su tarjeta de registro de perro de servicio de la VA. Regulaciones federales, señora. Es equipo médico.
¿Dónde está Thomas Harding? La recepcionista parecía nerviosa, intimidada por el tamaño de Dev y la mirada fija del perro. El señor Harding está en una reunión. ¿Tiene usted una cita? No, dijo Dev. Ignoró por completo la recepción y caminó por el pasillo principal, haciendo caso omiso de las protestas de la recepcionista, que gritaba presa del pánico. Recorrió con la mirada las pesadas puertas de caoba hasta que vio una placa dorada que decía Thomas Harding, director. Dev no llamó, giró la manija y empujó la puerta con tanta fuerza que se agrietó contra la pared de yeso. La oficina era enorme. Thomas Harding estaba sentado detrás de un enorme escritorio de cristal. Tendría unos 50 años, con el pelo plateado perfectamente peinado, un traje italiano a medida y un Rolex que brillaba en su muñeca. Estaba hablando por teléfono, pero dejó caer el auricular del susto cuando Dev y Rex entraron. ¿Qué demonios significa esto?, exigió Harding, poniéndose de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Quién eres? Saca a ese animal de mi oficina antes de que llame a la policía. Dev extendió la mano con indiferencia y cerró de golpe la pesada puerta de caoba. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la silenciosa habitación. Dave caminó hacia el centro de la oficina. No gritó, no adoptó ninguna postura, simplemente desenganchó la correa de Rex. Rex fue inmediatamente a la puerta y se sentó justo delante de ella, bloqueando la única salida. El perro dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que hizo vibrar las tablas del suelo, un sonido que prometía consecuencias inmediatas y catastróficas si se le provocaba. Dev sacó su libreta del bolsillo, se acercó al borde del escritorio de cristal y miró fijamente a los ojos de Thomas Harding. Me llamo Cabo Philip Miller, dijo Dev con voz completamente desprovista de emoción. Y estoy aquí para hablar sobre el reembolso de Matthew Ryan. Thomas Harding soltó una risita nerviosa y condescendiente que resonó en las costosas paredes de cristal de su oficina. Se ajustó la corbata de seda, intentando proyectar autoridad, pero su mirada seguía fija en el pastor alemán de 38 kilos, de color sable, que estaba sentado como una gárgola de piedra frente a la única salida. Ryan, dijo Harding, fingiendo confusión. ¿Te refieres a Matthew? Mira, no sé quién te crees que eres, Marine, pero Matthew Ryan es cliente de esta firma. Firmó un contrato de hipoteca inversa legalmente vinculante. Si se arrepiente de su decisión, puede hablar con mi departamento legal. Ahora llévate a tu perro y vete antes de que pulse el botón de pánico que hay debajo de este escritorio. Daphne se inmutó. Ni siquiera alzó la voz. Dio otro paso hacia el escritorio, su enorme figura bloqueando la luz natural que entraba por la ventana del puerto deportivo. Adelante, dijo Dev con una voz terriblemente tranquila. Púlsalo. Llama a la policía de Bremerton, porque cuando lleguen les voy a entregar un expediente voluminoso sobre Apex Holdings LLC. El rostro de Harding palideció por completo. La sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por el pánico visceral y crudo de un hombre que de repente se da cuenta de que el hielo bajo sus pies se ha roto. Su mano, que se había deslizado sigilosamente hacia la parte inferior de su escritorio, se congeló. No sé de qué está hablando, balbuceó Harding, con la garganta repentinamente seca. Dev sacó su teléfono del bolsillo, abrió el archivo cifrado que Wyatt le había enviado y comenzó a leer en voz alta. Apex Holdings, una empresa fantasma de Delaware con números de ruta vinculados a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Agente registrado, Brenda Harding, su esposa. Dev levantó la vista, con la mirada fija en los ojos de Harding. Estás exprimiendo hasta la última gota a 14 veteranos de guerra, hombres de entre 80 y 90 años. Los aíslas, te ganas su confianza. Insertas una cláusula de gastos administrativos en blanco en la página 47 de sus contratos y desvías sus pensiones a la cuenta offshore de tu esposa para que puedas conducir un Mercedes. Harding tragó saliva con dificultad. El silencio en la habitación era sofocante, roto solo por la respiración baja y constante de Rex en la puerta. Escúchame, Cabo Dev, de acuerdo, dijo Harding, cambiando su tono por completo a un susurro desesperado y conciliador. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos bien cuidadas en el cristal. Eres un tipo listo.
sabes cómo funciona el mundo, ¿verdad? Estos viejos no saben qué hacer con su dinero. Están medio muertos. Pero tú eres joven, te sacrificaste por tu país, y apuesto a que el Departamento de Asuntos de Veteranos no te paga lo suficiente por esa cojera. Hagamos un trato. Tengo efectivo. Puedo extenderte un cheque ahora mismo por $50,000. Cámbialo hoy. Te vas, te olvidas de que alguna vez oíste hablar de Apex Holdings, y ganamos los dos. Una oleada de repugnancia absoluta e incondicional invadió a Dev. En la provincia de Helmand, había luchado contra hombres que querían matarlo por motivos ideológicos. Pero este hombre con traje a medida, estaba destruyendo a sus propios compatriotas por pura y parasitaria avaricia. Era una cobardía que Dev ni siquiera podía comprender. Dev se inclinó sobre el escritorio, apoyando sus nudillos marcados contra el cristal. Acercó su rostro a centímetros del de Harding. No quiero tu dinero manchado de sangre, gruñó Dev. Abre tu portátil. Harding vaciló. Rax, ordenó Dev en voz baja. El pastor alemán se puso de pie. El gruñido grave y retumbante resonó contra la puerta de caoba, y el perro mostró 2 hileras de dientes blancos, impolutos y aterradores. Rex dio un paso hacia el escritorio. Vale, vale. Gritó Harding. Abrió frenéticamente su portátil plateado y tecleó su contraseña. Le temblaban tanto las manos que tropezó con las teclas 2 veces. Inicia sesión en la cuenta de las Islas Caimán, ordenó Dev. Harding abrió el portal del banco. La pantalla se cargó, revelando un saldo que hizo que Dev apretara la mandíbula. Más de $2,4 millones. Una fortuna amasada con pensiones robadas e hipotecas inversas fraudulentas. Ahora, ordenó Dev, sacando la lista de Wyatt de su bolsillo y dejándola caer sobre el teclado. Vas a realizar 14 transferencias bancarias. Una para Matthew Ryan y 13 para los demás hombres de esta lista. Les vas a devolver hasta el último centavo que les robaste en los últimos 5 años. Eso es imposible de calcular ahora mismo, dijo Harding, sudando y secándose la frente con una mano temblorosa. Entonces haremos las cuentas fáciles, dijo Dev con frialdad. Vas a transferir $150,000 a cada una de estas 14 cuentas. Considéralo una restitución total, más una indemnización por daños punitivos. Un total de $2,1 millones. ¿Estás loco? Gritó Harding, momentáneamente dominado por la avaricia. Eso casi acabará con todo el dinero de la cuenta. Es mi dinero. Me lo he ganado. Dave se movió tan rápido que Harding ni siquiera tuvo tiempo de pestañear. Dev se inclinó sobre el escritorio, agarró a Harding por el nudo de su corbata de seda y lo arrastró hasta la mitad de la superficie de cristal. No te has ganado ni un centavo, susurró Dev, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. Matthew Ryan se ganó su pensión vadeando el barro en Vietnam, bajo el fuego de las ametralladoras. Se la ganó congelándose en Corea. Hoy, por tu culpa, cambió su estrella de plata por una lata de sopa. Transfiere el dinero ahora mismo o te aflojaré la corbata y le diré a mi perro que te detenga. Harding miró más allá de Dev hacia Rex, quien estaba completamente concentrado, esperando la palabra clave que lo desataría. Lágrimas de puro terror corrían por las mejillas de Harding. Está bien. Lo haré. Lo haré. Dave soltó la corbata. Harding se desplomó en su silla ejecutiva de cuero, jadeando. Con dedos temblorosos, comenzó a ingresar los números de ruta de la lista de Wyatt, configurando las 14 transferencias bancarias. Dave observó la pantalla atentamente, verificando cada dígito con el recibo bancario de Matthew y el informe de inteligencia. Autorízalas, dijo Dev. Harding presionó el último botón. Apareció una pantalla de confirmación verde. Transferencia bancaria iniciada. Los fondos estarán disponibles de inmediato. Se acabó, sollozó Harding, cubriéndose el rostro con las manos. Te llevaste todo. No todo, corrigió Dev, apartándose del escritorio. Todavía tienes tu libertad. Durante unos 20 minutos.
Harding levantó la vista, con los ojos rojos y confundidos. ¿Qué? ¿De verdad creíste que iba a dejarte seguir haciendo esto? Preguntó Deb, tecleando en su teléfono. Mientras procesabas esas transferencias, mi contacto en San Diego acababa de enviar todo el paquete de datos de Apex Holdings a la oficina del FBI en Seattle, a la Comisión de Bolsa y Valores y a la redacción del Seattle Times. Harding abrió la boca en un silencio agonizante. Si yo fuera tú, dijo Deb, volviendo a colocar la correa en el collar de Rex, usaría el dinero que te queda en tu cuenta corriente para contratar a un buen abogado defensor. Pero conociendo a las autoridades federales, probablemente ya te hayan congelado los bienes. Deb le dio la espalda al arruinado asesor financiero y se dirigió hacia la puerta. No miró atrás. Mientras él y Rex salían del edificio de cristal, Thomas Harding quedó abandonado a la destrucción total que él mismo había provocado. El sol comenzaba a ponerse sobre el estrecho de Puget, proyectando largas sombras grises sobre el destartalado parque de caravanas. Cuando la Ford F-250 de Deb regresó al estacionamiento 42, las cosas eran diferentes. Esta vez, Deb no había vuelto con las manos vacías. Su primera parada tras salir de la oficina de Harding fue la compañía eléctrica local, donde usó su tarjeta para pagar la deuda de Matthew, además de una cuantiosa tarifa por la reconexión de emergencia el mismo día. Su segunda parada había sido una carnicería de alta gama y un mercado de productos frescos. Deb agarró las pesadas bolsas de papel de la caja de la camioneta y llamó 2 veces a la puerta del remolque. «Pasa», dijo Matthew con voz ronca. Cuando Deb abrió la puerta, lo primero que notó fue el zumbido. El refrigerador estaba funcionando. Bajó la mano por la pared y encendió la luz. Una luz cálida y dorada inundó la pequeña sala de estar, disipando las sombras lúgubres y húmedas que habían envuelto la caravana horas antes. Los radiadores eléctricos ya estaban funcionando, proporcionando el calor tan necesario al aire gélido. Matthew estaba sentado a la mesa del comedor, todavía envuelto en sus mantas de lana, pero sus ojos se abrieron de sorpresa al ver la luz brillante del techo. La luz volvió hace apenas 20 minutos, susurró Matthew con voz temblorosa. «No se preocupe, señor», dijo Deb, llevando las bolsas a la cocina. Empezó a vaciar el contenido, 2 gruesos filetes de chuletón, espárragos frescos, una bolsa de patatas, huevos, bacon, café tostado oscuro y una bolsa grande de pienso de primera calidad para el perro callejero que vivía debajo del porche. Rex se acercó trotando a Matthew, apoyando al instante su pesada barbilla en la rodilla del anciano. Matthew sonrió, y su mano nudosa se movió instintivamente para rascar al perro detrás de las orejas. «No tenías que comprar toda esta comida, Deb», protestó Matthew con suavidad. «Te lo agradezco muchísimo». «En realidad, Matthew», dijo Deb, acercándose a la mesa y sacando una silla. «Puedes. Y lo harás, porque tienes dinero de sobra para cubrirlo». Matthew negó con la cabeza, mirando sus botas desgastadas. «Ya hemos hablado de esto. Mi cuenta está vacía. No sé qué pasó con mi pensión». Deb sacó su teléfono, abrió la aplicación bancaria que había obligado a Harding a autorizar y tocó la pantalla para mostrar el recibo de confirmación. Deslizó el teléfono por la mesa hacia Matthew. «Señor Ryan, ¿sabe usar la banca telefónica automatizada?», preguntó Deb. «Sí, los llamé esta mañana, así supe que tenía 22 centavos». «Llámelos de nuevo», ordenó Deb en voz baja. «Use mi teléfono ahora mismo». Matthew parecía confundido, pero la mirada del joven marine reflejaba absoluta seguridad, lo que lo obligó a obedecer. Marcó el número 1-800 que aparecía en el reverso de su tarjeta de débito. Ingresó su número de cuenta y su PIN de 4 dígitos con dedos temblorosos. Puso el teléfono en altavoz para no tener que sostenerlo contra su oído. La voz robótica y automatizada resonó en el silencioso tráiler. «Bienvenido de nuevo. Su saldo actual en la cuenta corriente es de $150,000,22. Matthew contuvo la respiración. Miró fijamente el teléfono como si le hubieran salido colmillos. Pulsó el botón para repetir el saldo. Su saldo actual en la cuenta corriente es de $150,000,22.
El teléfono se le resbaló de la mano y se estrelló contra la mesa. Se le fue el color de la cara y se aferró al borde de la mesa para no caerse. No entiendo, jadeó Matthew mientras una lágrima se le escapaba y recorría su mejilla curtida. Es un error. El banco, no es un error, Matthew, dijo Dead con suavidad, extendiendo su gran mano y colocándola sobre la temblorosa de Matthew. Thomas Harding te estaba robando. Creó una empresa fantasma para vaciar tu cuenta cada mes. Lo visité. Tuvimos una conversación muy productiva. Se dio cuenta de su error y accedió a devolver todo lo que había tomado, además de una multa por las molestias que causó. Matthew miró fijamente a Dead, intentando asimilar el cambio radical en su realidad. No iba a morir congelado. No iba a morir de hambre. Jamás tendría que volver a mirar su estrella plateada con ojos de negociación. El peso aplastante y asfixiante de la pobreza que lo había estado oprimiendo durante 4 años se desvaneció en un instante. Observó al imponente marine y al perro ferozmente leal. Matthew había sobrevivido a emboscadas en la selva, pero nunca había experimentado un rescate como este. Tú hiciste esto, susurró Matthew, con la voz quebrada por la emoción. Me salvaste, hijo. ¿Por qué? Porque eres buzo, Matthew, dijo Dead con sencillez, con una leve sonrisa en los labios. No abandonamos a nuestros hombres. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Dead se levantó y volvió a la cocina para empezar a cocinar los filetes. El chisporroteo de la carne al chocar contra la sartén de hierro fundido caliente llenó la caravana, acompañado del rico y apetitoso aroma de la grasa y la sal derretidas. Por primera vez desde que le dieron el alta del hospital, la ansiedad caótica y opresiva que Dead sentía en el pecho había desaparecido por completo. Se sentía lúcido. Se sentía decidido. Mientras disfrutaban de la mejor comida que Matthew había probado en 5 años, Dead sacó del bolsillo el papel doblado con la lista que Wyatt le había enviado. Matthew, dijo Dead, cambiando su tono de reconfortante a táctico. Harding no solo te tenía en la mira, tenía toda una red de víctimas. Esta lista incluye otros 13 nombres, todos veteranos de combate, todos mayores de 80 años. Le pedí a Harding que transfiriera la misma cantidad de dinero a todas sus cuentas hoy mismo. Matthew dejó de masticar, su mirada se endureció. El anciano frágil y derrotado que había entrado en el mercado de Omaha ya no estaba allí. En su lugar, un atisbo del feroz e implacable buzo del UDT cobró vida. ¿Son de por aquí? Preguntó Matthew, con voz cada vez más firme. Todos los de la zona de Puget Sound, respondió Dev. Un tipo llamado Donovan en Tecoume. Unos cuantos en Olympia. Ahora tienen el dinero, pero si Harding se hubiera aprovechado de ellos, ¿quién sabe en qué otra situación estarían? Podrían estar a oscuras, igual que tú. Podrían tener hambre. Matthew echó un vistazo a la lista y luego miró a Dev. Bueno, cabo, una transferencia bancaria está muy bien, pero no arreglará un calentador roto ni preparará una comida caliente. Dave sonrió, una sonrisa genuina y sincera. Eso mismo estaba pensando. Tengo una camioneta, un perro estupendo y mucho tiempo libre, pero no conozco a estos tipos. No confiarán en cualquier marine que aparezca en su puerta. Matthew apartó el plato vacío y cogió su bastón, enderezando la postura con una determinación recién descubierta. Confiarán en mí, afirmó Matthew, apretando la mandíbula. Dame 24 horas para subir de peso, hijo. Luego nos prepararemos. Vamos a ver cómo están nuestros compañeros. A la mañana siguiente, un pálido sol de Washington finalmente logró atravesar la espesa capa gris de nubes, proyectando una luz tenue pero reconfortante sobre el parque de casas rodantes de Bremerton. Cuando Dead estacionó su Ford F-250 en el lote 42, ni siquiera tuvo que llamar. La puerta se abrió de golpe y Matthew salió. La transformación fue simplemente milagrosa. La figura frágil y temblorosa del pasillo del supermercado había desaparecido. Matthew se había afeitado la barba incipiente, se había peinado el cabello plateado y ralo hacia atrás con pulcritud y vestía una camisa de franela limpia y planchada, metida dentro de unos vaqueros resistentes. Una gorra azul marino desteñida con letras doradas descansaba sobre su cabeza, Utility SEAL Team.
Aún se apoyaba en su bastón de madera, pero su postura era notablemente más erguida, sus hombros rectos, y un profundo orgullo había resurgido. Rex ladró alegremente desde la cabina del camión, golpeando la tapicería con la cola. «Buenos días, cabo», dijo Matthew, con una voz más clara y fuerte que en años. «Buenos días, señor», sonrió Dead, bajando del camión para ayudar a Matthew a sentarse en el asiento del copiloto. «Parece que estás listo para la acción». «Estoy deseando que llegue», respondió Matthew, acomodándose en el asiento y rascando a Rex con entusiasmo detrás de las orejas. «Me comí la mitad de ese bistec para cenar y la otra mitad para desayunar. Por primera vez desde que murió Marta, dormí toda la noche sin despertarme con frío. Ahora vamos a ver cómo están nuestros hermanos». Dave le entregó a Matthew una copia impresa de los 13 nombres y direcciones restantes que Wyatt había enviado. Matthew se ajustó las gafas mientras sus ojos recorrían la lista. Golpeó con el dedo el segundo nombre. Henry Calval, Tecoume, leyó Matthew. Ejército de Estados Unidos, superviviente del embalse de Chosin. Empezaremos con Henry. El viaje a Tecoume duró 40 minutos. Al llegar a la dirección, Dead sintió un nudo pesado y familiar en el estómago. La casa de Henry Calval era un pequeño bungalow de posguerra que poco a poco estaba siendo invadido por la hiedra y las zarzas descuidadas. Las canaletas rebosaban de hojas podridas y el porche delantero se hundía bajo el peso de los graves daños causados por el agua. Dave agarró su botiquín de primeros auxilios del asiento trasero, por si acaso, mientras Rex se ponía firme sobre sus talones, apoyándose en su costado izquierdo. Matthew tomó la delantera, abriéndose paso sobre el hormigón agrietado con su bastón. Golpeó la pintura desconchada de la puerta principal 3 veces con fuerza y autoridad. Por un largo instante, solo hubo silencio. Luego, el sonido de los cerrojos al abrirse resonó desde el interior. La puerta se abrió apenas 5 centímetros, sujeta por una pesada cadena de latón. Un par de ojos sospechosos y legañosos se asomaron desde la oscuridad. «No queremos nada de eso», ladró una voz ronca y a la defensiva. «No tengo dinero para revistas ni misioneros». «Váyanse». «Henry», llamó Matthew, acercándose a la puerta. «Me llamo Matthew Ryan. Soy del equipo de demolición submarina de la Marina. He traído conmigo a un infante de marina de reconocimiento. No estamos vendiendo nada, Henry. Estamos aquí para hablar de Thomas Harding». El nombre le cayó como un puñetazo. Henry se estremeció. El desafío en sus ojos fue reemplazado de inmediato por una profunda vergüenza defensiva. «Le dije a ese bastardo que no tenía nada más que darle. Se llevó mi casa, se llevó mi pensión. Se llevó», la voz de Henry se quebró. «Déjenme en paz». «Henry, abre la puerta», dijo Matthew con suavidad, con la voz cargada del peso fraternal de una lucha compartida. «Harding se ha ido. Lo ha neutralizado. Estamos aquí para ayudarte». La puerta se cerró lentamente. La cadena tintineó y la puerta se abrió de par en par. Henry Calval era un hombre de 88 años que parecía no haber dormido en un mes. Llevaba 2 suéteres desgastados sobre pantalones de pijama. Se quedó mirando al gigantesco marine, al enorme perro y al viejo buzo que estaban en su porche. Dead dio un paso al frente. «Señor Calvel, necesito que revise su cuenta bancaria ahora mismo. Debería haber recibido una transferencia bancaria ayer por la tarde por $150,000. Henry soltó una risa amarga y sin humor. ¿Es esto una broma de mal gusto? Revisé mi cuenta esta mañana para ver si tenía suficiente para un billete de autobús al hospital de veteranos. Vi esa cantidad. Llamé al departamento de fraudes. Les dije que era una estafa, que Harding estaba intentando tenderme una trampa para blanquear dinero. Les dije que congelaran la cuenta». Dave y Matthew intercambiaron una mirada atónita. La paranoia estaba completamente justificada. Harding los había condicionado para que no esperaran más que engaños y ruina. «Henry, no es una estafa», explicó Dead con paciencia al entrar en la sala de estar con poca luz. «Obligué a Harding a devolverte el dinero que te robó, más los intereses. Es tuyo».
Solo tienes que llamar al banco de nuevo y autorizar la liberación de los fondos. Fueron necesarios 20 minutos de explicaciones, mostrándole a Henry los archivos cifrados y con Matthew contando su propia historia idéntica antes de que el curtido veterano del ejército finalmente les creyera. Cuando Henry Caldwell comprendió la verdad, se desplomó en un sillón desgastado y lloró desconsoladamente, cubriéndose el rostro con las manos. Matthew se sentó a su lado, posando una mano reconfortante sobre el hombro de su compañero veterano, mientras Rex apoyaba la cabeza en la rodilla de Henry, ofreciéndole un apoyo silencioso e inquebrantable. Pero mientras Henry se secaba las lágrimas, una repentina y aguda ira empañó su alivio. Harding no hizo esto solo, dijo Henry con voz ronca, mirando a Dave. Él era el abogado, pero tenía a un buitre haciendo el trabajo sucio. Un tipo vino a mi casa, tasó mis pertenencias y me obligó a firmar esos papeles cuando no podía leer la letra pequeña. La postura de Dave cambió instantáneamente a una de alerta máxima. ¿Cómo se llamaba? No sé su nombre real, soltó Henry, pero tiene una tienda de antigüedades en Bremerton. Se quedó con el reloj de bolsillo de oro de mi abuelo como pago por el papeleo. Me dijo que si no se lo entregaba, no aprobaría la hipoteca inversa y el banco ejecutaría la hipoteca al día siguiente. Los ojos de Matthew se abrieron de par en par. Miró a Dave, y el recuerdo de la cuarta caja registradora apareció vívidamente en su mente. Dave, susurró Matthew, apretando el bastón. El hombre del supermercado, el que intentó comprar mi Silver Star por $20, dijo que era anticuario. Dave se quedó atónito. Las piezas del rompecabezas encajaron a la perfección. Gordon Finch no era solo un oportunista sin escrúpulos, era el socio de Harding. Finch fue quien reclutó a los veteranos, evaluó sus recursos y condujo a esos hombres desesperados y vulnerables directamente a la trampa depredadora de Thomas Harding. Matthew, dijo Dave, bajando la voz una octava, con un tono frío y cortante. Vuelve al camión. La campanilla que colgaba sobre la puerta de la tienda de antigüedades y curiosidades de Finch tintineaba con un alegre e inocente sonido que delataba por completo el ambiente del local. La tienda estaba desordenada y olía a polvo, papel viejo y latón deslustrado. Gordon Finch estaba detrás del mostrador de cristal, puliendo un candelabro de plata. Levantó la vista con una sonrisa de vendedor nato, pero ésta se desvaneció al instante. En la puerta, bloqueando la salida con su enorme figura, se encontraba el marine del supermercado. Y sentado completamente inmóvil junto a su pierna izquierda, irradiando una silenciosa y letal amenaza, estaba el pastor alemán de 38 kilos. Detrás de ellos se encontraba el anciano con la estrella de plata. Gordon dejó caer el candelabro. Se estrelló con fuerza contra el suelo. Retrocedió un paso aterrorizado, golpeándose la espalda contra la pared de estanterías tras el mostrador. La tienda está cerrada, balbuceó Gordon, con la mirada frenética hacia la trastienda. Estamos cerrados. Sal de aquí. Dave no habló de inmediato. Caminó despacio y con calma por el pasillo central de la tienda. Rex lo siguió a cada paso, con la mirada fija en la garganta de Gordon. Thomas Harding se encuentra actualmente en una sala de interrogatorios federal en Seattle, dijo Dave, con la voz resonando en las paredes abarrotadas. Fue un farol. Probablemente Harding solo buscaba un abogado en ese momento, pero Gordon lo ignoraba. El FBI tiene sus computadoras portátiles, los números de ruta de sus cuentas en el extranjero y una lista de 14 veteranos de guerra ancianos a quienes ustedes dos han estado destruyendo sistemáticamente. El rostro de Gordon palideció. Yo no conozco a ningún Thomas Harding. No me mientas, gruñó Dave, acercándose al mostrador. Los investigaste. Evaluaste sus objetos de valor. Los obligaste a entregar reliquias familiares como tasas judiciales mientras Harding les arrebataba sus pensiones. Ayer intentaste comprar la estrella de plata de Matthew porque sabías perfectamente quién era. Sabías que se estaba muriendo de hambre porque ayudaste a orquestarlo. No puedes probar nada, chilló Gordon, con la voz aguda por el pánico. Metió la mano debajo del mostrador y buscó a tientas un bate de béisbol que guardaba escondido para emergencias. Rex, deténlo, ordenó Dave con brusquedad. El pastor alemán no dudó.
Rex saltó por encima del mostrador de cristal con una velocidad y agilidad aterradoras. Aterrizó pesadamente en el estrecho espacio detrás del mostrador, cerrando la brecha al instante. Rex acorraló a Gordon contra la estantería, con sus enormes patas delanteras plantadas en el pecho de Gordon y sus mandíbulas cerrándose a centímetros de su cara, un ladrido feroz y ensordecedor que hizo temblar el polvo del techo. Gordon gritó, soltó el bate de béisbol y se cubrió la cara con las manos, deslizándose por la pared hasta quedar acurrucado en el suelo. «Abajo, Rex», dijo Deb en voz baja. Rex dejó de ladrar al instante, pero no retrocedió. Se cernía sobre el anticuario que sollozaba como un peso inamovible. Matthew se acercó lentamente al mostrador, apoyándose en su bastón. Miró al hombre patético y tembloroso en el suelo. En los ojos del viejo buzo no había compasión, solo el juicio frío e implacable de un hombre que comprendía el verdadero valor del honor. «¿Dónde está el reloj de bolsillo de Henry Calvau?», preguntó Matthew con insistencia. «En la caja fuerte», sollozó Gordon, señalando con un dedo tembloroso hacia la trastienda. «Al fondo. La combinación es 14-22-38. Tómalo, pero haz que el perro se calle». Deb entró en la trastienda, encontró la pesada caja fuerte de acero y giró la manivela. Dentro había fajos de billetes, docenas de medallas militares, joyas antiguas y un grueso libro de contabilidad de cuero negro. Deb tomó el libro y lo hojeó. Era justo lo que necesitaba, un registro meticuloso y manuscrito de cada objeto que Gordon había extorsionado a los veteranos, junto con los sobornos que había recibido de Harding Financial Solutions. Deb cogió un pequeño reloj de bolsillo de oro que descansaba en el estante superior. También sacó todas las medallas militares de la caja fuerte y las guardó cuidadosamente en una bolsa de lona. Regresó a la tienda y le arrojó el pesado libro de contabilidad negro sobre el pecho de Gordon. «La policía de Bremerton y el FBI están a unos 2 minutos», dijo Deb, sacando el teléfono del bolsillo y mirando el temporizador de la llamada. Había marcado el 911 en cuanto salieron de la camioneta. «Te sugiero que te quedes donde estás. Si intentas correr, Rex te detendrá, y no lo hará con delicadeza». Las sirenas aullaban a lo lejos, aumentando rápidamente de volumen y rasgando el aire húmedo de la tarde. Matthew miró a Deb, y una profunda paz se apoderó de su rostro curtido. La guerra por fin había terminado. El enemigo había sido derrotado. Esa misma noche, tras prestar declaración ante el FBI y ver cómo se llevaban esposados a Gordon Finch, Deb y Matthew condujeron hasta la casa de Henry Calvau en Tecoume. Cuando Matthew le devolvió el reloj de bolsillo de oro a las manos temblorosas de Henry, el veterano del ejército se derrumbó por completo y lo abrazó con fuerza y desesperación. Durante las siguientes 3 semanas, Deb, Matthew y Rex visitaron a todas y cada una de las personas de la lista. Les ayudaron a desbloquear cuentas, reparar goteras en los techos, saldar deudas médicas y recuperar objetos familiares robados. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una lata de sopa en el pasillo de un supermercado se convirtió en una hermandad duradera. Dave y Matthew fundaron oficialmente una organización local sin fines de lucro, aprovechando la planificación estratégica de Deb y las profundas raíces comunitarias de Matthew para abogar por los veteranos ancianos, protegerlos y defenderlos en el estado de Washington. Ambos se habían perdido en sus propios rincones oscuros del mundo, atormentados por los fantasmas de su pasado y la escalofriante apatía del presente. Pero una noche, mientras Deb observaba a Matthew, un seal de 90 años, reírse mientras le arrojaba un trozo de bistec al enorme pastor alemán que esperaba ansioso a sus pies, Deb comprendió algo profundo. No solo habían salvado a 14 hombres de la ruina financiera, se habían salvado el uno al otro. La historia de Matthew, Deb y Rex demuestra que las batallas más importantes no siempre se libran en tierras extranjeras. A veces, tienen lugar en nuestros supermercados y barrios más tranquilos. Este conmovedor testimonio nos muestra que el vínculo entre veteranos y la lealtad inquebrantable de un perro puede superar incluso las traiciones más oscuras. Jamás debemos olvidar los sacrificios de nuestros héroes ancianos, ni abandonarlos a su suerte para que luchen sus batallas más difíciles. Si esta historia te conmovió, dale me gusta para honrar a hombres como Matthew y Deb.
Comparte este video con tus amigos y familiares para crear conciencia sobre la explotación de las personas mayores y la increíble valentía de nuestros veteranos. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias reales e inspiradoras de heroísmo, redención y el espíritu humano inquebrantable. Gracias por ver.